lo que pasó el 18 de octubre, finalmente la acumulación de 30 años de la transición y los acuerdos de la transición para sostener el modelo que la dictadura desarrolló, que fue el neoliberalismo chileno. Entonces, lo que sucede en el 18 de octubre para adelante es que se expresan todas las demandas que se han manifestado durante 30 años. Salud, educación, pensiones, medio ambiente, el cuidado del agua, la demanda de una nueva constitución realizada a través de Asamblea Constituyente. Y esa ha sido como la expresión popular que ha habido en este periodo. Y la institucionalidad no fue capaz de procesarlo adecuadamente. El gobierno reprimió, ordenó reprimir, un estado de emergencia, como bien decía, toque de queda de una semana, donde hubo días que tuvimos toque de queda de 12 horas, y con un resultado tremendo, la represión que se ha desplegado hasta ahora. Más de 4.000 detenidos, 4.000, 5.000 heridos graves, 30 muertos, eh, más de casi 500 personas con daño ocular irreversible por perdigones, más de 100 querellas en los tribunales, en la fiscalía por abusos policiales en términos de violencia sexual contra mujeres. Entonces, es nefasto lo que ha sucedido. Es un gobierno que no ha dado respuesta, es un gobierno que está solo y rodeado tanto por lo que eran sus aliados, y la calle mantiene su fuerza porque es un actor paralelo. Se están dando, este movimiento social finalmente lo que ha logrado es, por decirlo de alguna forma, reconstruir un pueblo. Y bajo esa lógica se están desarrollando los hechos. Un ejemplo es lo que sucede ahora con el coronavirus. Las medidas del gobierno han sido muy blandas, muy poco expresivas de la gravedad de lo que sucede. Y fue la ciudadanía, a través de la presión, o sea, que logró presionar a las autoridades locales, y esas autoridades locales lograron traspasar la presión al gobierno, y con eso, por ejemplo, se suspendieron las clases por 15 días de los niños, niñas, adolescentes y universitarias. Entonces, como una medida básica, no sé, confinar a la gente de tercera edad. El gobierno ya tiene totalmente la brújula perdida, y es la ciudadanía, a través de diferentes expresiones, la que está marcando la pauta de lo que se debe hacer. Nuevamente, con un lápiz y con un papel, los ciudadanos podremos expresar nuestra opinión y definir los caminos que recorrerá nuestro país. La demanda de la nueva constitución tomó fuerza en los últimos 15 años, 15, 20 años, cuando ya los gobiernos de la transición comenzaron a dar cuenta de desgaste muy importante, casos de corrupción a todo nivel, y la demanda de una nueva constitución como herramienta o como vía para superar las desigualdades era muy importante. El camino de la nueva constitución se logró a través de un acuerdo en el Congreso entre la oposición y el oficialismo, que generó muchas críticas por parte del movimiento social respecto de la oposición, porque existía la lectura de que se estaba habiendo una especie de transacción, combinando los hechos de derechos humanos con la situación del plebiscito, cosa que no fue así. Y se acordó un proceso constituyente quizás único en la historia de los procesos constituyentes, que va a ser paritario, con escaños reservados por los pueblos indígenas, con participación importante e independiente, y con la posibilidad de elegir la convención constitucional, que es a la larga una especie de asamblea constituyente donde están todos los miembros son electos, y mixta, donde la mitad de la convención es electa y la otra mitad es
tiene que ver con parlamentario en ejercicio. Y eso tenía que hacerse el 26 de abril, pero ahora claramente no están las condiciones para poder hacerlo. El plebiscito se va a mantener, es imposible que se baje el plebiscito. De hecho, queda la sensación que hay una apuesta del gobierno porque el plebiscito se mantenga en su fecha para que tenga baja participación y poder restarle legitimidad al proceso. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa 4 de esta enfermedad. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. Lo que pasa con la salud es que se ha construido un sistema de salud público muy precario, donde no existen las condiciones básicas para que las chilenas y chilenos tengan tratamiento decente en la salud pública. Y eso ha establecido generar programas que terminan, donde termina utilizando la estructura privada como parte del sistema público. El sistema público arrienda mucho espacio privado para poder desarrollar su labor. Y eso termina generando que no existe un sistema de salud en general que sea capaz de resistir una crisis de falta de camas, hay falta de profesional, no de profesional médico, sino de profesional con los implementos médicos para poder desarrollar su labor de manera adecuada. A solidaridad, el ministro de Salud hoy planteó en su rueda de prensa diaria, donde informa la situación, que está empezando a negociar con las clínicas privadas para poder atender o poder despejar camas, que el Estado le arriende finalmente camas al sector. Es muy complejo y es uno de los grandes desafíos, por ejemplo, de la nueva Constitución, de sí establecer un marco legal que permita garantizar el derecho a la salud.